Hoy. ¿Siguen dormidos? Sí. Buenos días. Sí, todavía los oigo ahí como medio dormidos, pero chavos, ya tranquilos, prácticamente ya esta es la penúltima clase, por lo cual es la última tarea, entonces ya pueden sentirse felices por esa parte. Prácticamente esto ya terminó, entonces pues no hay como de qué preocuparse. Entonces, ya por esa parte pueden ser felices. Bueno, chavos, empezando la clase, si ven mi pelo todo alborotado, aclarando, no es que me acabo de levantar, bueno, sí, pero no. Simplemente hoy mi cabello no se prestó, no se quiso peinar. Lo digo porque a veces me dicen, maestra, ustedes como que no tienen ganas de dar clases, ¿verdad? Yo, porque es que como que lo veo todo greñuda, y yo así de, ay, no es que esté greñuda, es que mi cabello no me ayuda. Pero bueno, después de esa pequeña explicación, chavos, estuve revisando lo que son sus tareas. No sé si a todos ya los que me han mandado se las he contestado, pero por lo que yo recuerdo sí es a la mayoría. Si hay falta alguien que ya me la ha mandado y no le he contestado, notifíquemelo para irlo revisando. A la mayoría les encontré detallitos. No fueron grandes detalles, pero sí fueron unos otros detallitos ahí. ¿En qué sentido? En que les pedí, porfa, que me le pusieran su hoja portada, les pusieran una introducción donde explicaran lo que es a quién va dirigida la entrevista, el por qué escogieron el tema, ¿no? No les puse un mínimo ni un máximo, ahora sí que de espacio o de escrito en lo que es la introducción, pero sí que sea de una forma que quede claro, que todos entendamos qué es lo que es la entrevista, ¿va? Entonces, ¿por qué les pido esto? Porque como todavía no la vamos a hacer como tal, de esa forma a mí se me hace más fácil pues entender a quién va dirigida, ¿no? Y aunque lo fuéramos a hacer, obviamente en el momento en que uno empieza a leer una entrevista, pues empiezas a leer y dices, sí entiendo, pero no al 100, ¿no? Entonces ya tú sabiendo cuál es la introducción, a qué va dirigido, y es más fácil comprender la entrevista, porque de la otra forma yo me puedo ir a las preguntas y te puedo empezar a juzgar o preguntar por qué esto no se entiende aquello, pero ya si tú me diste una pequeña introducción, una pequeña explicación, pues ya es más fácil de que yo comprenda lo demás. ¿Por qué se los pido por separado? Tú dices, ay, maestra, es un parrafito, ¿qué tiene de malo que vaya arriba de la entrevista? Porque eso habla mucho de sus presentaciones de su trabajo, chavos. Afortunadamente nada de esto lo tenemos que imprimir, nada de esto es como que dijeras, ay, ahorita lo tengo que mandar a imprimir y que hoy, qué flojera o que pagar un peso de impresión, si por así decirlo, por un párrafo, ¿no? Entonces, o hablando económicamente, decir, ay, no, pues sí me puede, ¿no? Como en esta ocasión estos trabajos no se imprimen, por eso les pido mucho esa parte de la presentación, porque les ayuda a dar una mejor presentación a su trabajo, el que tengan lo que es su hoja portada, de ahí lo que es la parte de la introducción y después la entrevista, te da una presentación más viable, se ven mejores, entonces a tener todo amontonado, que a lo mejor tú dices, pues sí me cupo toda una hoja, a lo mejor sí, pero como ahorita no se imprime, no tenemos por qué estarnos economizando ese sentido. Si los hubiera hecho sin impresa, pues a lo mejor ahí sí entiendo y a lo mejor ahí hubiera sido un poco más comprensible en ese sentido, pero como no, chavos, pueden darse los espacios que sean necesarios, los que ustedes consideren apropiados para hacer una tarea de forma, ahora sí que bonita, para que se vea bien, para que la vista de la otra persona, cuando uno abra el documento, se vea presentable, ¿no? Decir, ay, mira, se ve bonito su tarea, ¿no? O su trabajo, ¿no? Se llevó 4 hojas en una pequeña entrevista, no pasa nada, se ve bien su trabajo. También cuando les pedí que me pusieran, era al inicio de la entrevista, obviamente me ponen como título de entrevista, abajo, nombre, fecha, ocupación de la persona a quien le vayan a hacer la entrevista. Si en caso de que dijeras, yo ya tengo definido a quién y conozco a esta persona y me puede proporcionar su edad, pues poner también edad, ¿no? La parte de la edad sí es complicada cuando vas a hacer una entrevista. ¿Por qué? Porque hay gente que sí se lo toma mal. Hay gente que tú llegas y le preguntas, oye, ¿qué edad tiene? Va a decir, oye, ¿me vienes a hacer una entrevista o a interrogar qué edad tengo, ¿no? Entonces hay gente que sí se lo toma mal. Siempre es importante saber
cómo llegar a preguntar. ¿Por qué la edad, chavos? Porque eso te habla mucho de su experiencia laboral, en el sentido si lo estamos checando en la parte laboral. Pero que si dices, ¿sabes qué? Tiene 24 años, pues su experiencia laboral es como una persona de, no sé, de 30 años, de 35, eso habla mucho a la persona, ¿no? Entonces, por eso en ocasiones casi siempre se pregunta la edad en una entrevista. Obviamente en ocasiones es un poquito complicado y pues mejor se omite, ¿no? Pero si se puede, ustedes pónganlo. A fin de cuentas, como decimos, no se la van a hacer, simplemente es crear la entrevista por si algún día se presta adelante, pero ahorita nada más es para ir haciendo esa parte de cómo entender, comprender, cómo redactar un documento y cómo redactar unas preguntas. ¿Va, chavos? ¿Ya despertaron? Sí, sí. Bueno, creo que aún siguen dormidos, pero váyanse despertando, que ya nos vamos a poner a leer. Pero sí, por favor, para que vayan checando. A quien ya les contesté con ciertas observaciones, pues bueno, ya lo sabe. A quien no me la ha hecho, pues todos están a tiempo de anotar esto que les estoy comentando, porque pues los que me mandaron anteriormente, chavos, si les hice observaciones, todavía tienen para hoy volverla a cambiar, mejorar y volverme a entrar, para que se los cuente como tarea. ¿Va? Ya si no lo quieren arreglar, pues bueno, nada más tengan en consideración que se va a tomar como menos tarea. O sea, tiene valor como tarea, pero no el mismo. Hoy sería el último día, ¿verdad? Así es. Hoy es el último día, por eso empecé dando estas pequeñas aclaraciones, porque fue lo que más me encontré en las que me han mandado sus tareas, es lo que de los detallitos que ya más me encontré. Entonces, más que nada para que los que no lo han hecho lo tengan presente. Muy bien. Chicos, se me entró un poquito la computadora. Espérenme un poquito. Qué triste situación eso del internet. Siempre dando lata.
Bueno, ahora sí ya lo encontré. Ah, ay, como que hoy no quiere mi computadora. Bueno, chavos, hoy les voy a tener que compartir pantalla completa. No es porque quiera, sino porque no me da la opción de pestañita. Bueno, chavos, ¿recuerdan lo del método científico? ¿Algo? Bueno, retomemos el tema en esta parte. Ay, Josie, ¿nos ayudas, por favor? Sí. Elementos del método científico. 1. Observación. 2. Elección del tema. 3. Búsqueda de información. 4. Planteamiento del problema. 5. Hipótesis. 6. Objetivo de investigación. 7. Esquema preliminar de trabajo. 8. Cronograma de actividades. Muy bien. Bueno, chavos, como anteriormente hemos visto, para crear lo que es para crear lo que es el sentido de una investigación, tenemos que ver mucho lo que son los elementos científicos, perdón, el método científico. Como les he dicho, la ciencia es en general, nos investiga lo que queremos, ¿no? Analiza varios aspectos de forma general, probablemente siempre relacionado con el comportamiento del ser humano. Como ahora sí que nos damos cuenta, el ser humano siempre va evolucionando, no siempre es la misma persona, no siempre va trabajando de la misma forma, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que es la ciencia en general es esto, ¿no? De ahí nos vamos a los tipos de métodos. Existen varios, pero pues solamente en esta ocasión nos toca el método científico. ¿Por qué? Porque igual, el método científico busca estudiar el comportamiento, analizar la situación y lo que todo gira a su alrededor, ¿no? Entonces, pues esto nos ayuda un poquito a ver lo que es los elementos científicos, es ver, ¿no? Empezamos con el número 1, que es observación. En la observación, obviamente, es la parte donde vamos observando qué es lo que queremos investigar o cómo queremos, o sea, lo que queremos investigar. Vamos a observar lo que es lo que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Todo lo que es, todo lo que está, todo lo que hay, ¿no? Entonces de ahí vamos a seleccionar un tema. Ya después de que ves todo lo que pasa a tu alrededor, tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero investigar cierto tema, ¿no? O cierto comportamiento de las personas, o cierta actitud de las personas, ¿no? Entonces tú ya vas definiendo qué es lo que quieres investigar. De ahí nos vamos, chavos, a la búsqueda de información. La búsqueda de información es que tú sabes que yo ya tengo un tema en particular, ¿no? Anteriormente hemos hablado de, no sé, la diferencia entre una arquitectura albañil, hemos hablado a lo mejor del sentido de cómo es el comportamiento de las personas. Obviamente cuando tú ya dices, sabes que yo quiero, no sé, estudiar nuevos elementos para la arquitectura, ese es como que algo que yo quiero conocer, quiero analizar. Ok, ¿qué haces? Empiezas a buscar información. Empiezas a lo mejor tú en internet a buscar medios por páginas web o revistas en línea, por así decirlo, de nuevos métodos, ¿no? De nueva forma de trabajar lo que es la parte de arquitectura, ¿no? Actualmente la arquitectura se ha vuelto algo muy importante en la sociedad. Realmente se le ha dado mucho enfoque. Anteriormente, antes lo veían, como les digo, pues decían arquitectura, el que te hace las casas y punto, ¿no? El arquitecto que te construye, ¿no? Hay gente que en la actualidad, jóvenes, chavos, no se los digo por ofender ni nada, pero porque no me la crean, pero es cierto, yo conozco personas de veintitantos años que todavía en la actualidad dicen, ¿para qué contrato un arquitecto si yo puedo, ¿no? Si le voy, simplemente voy a tirar la mitad de mi casa y yo la voy a volver a construir,
pues yo puedo, ¿no? Como a fin de cuentas ya están los cimientos, ya está lo básico, ya, ¿no? Entonces, no es tan fácil, ¿no? O sea, yo fácil, pues si yo tiro la venta a mi casa y la vuelvo a querer volver a construir, a ver, dime cómo lo vas a hacer, ¿no? O sea, tienes que tomar en cuenta ciertos aspectos, ¿no? El momento primero de tirar y el momento que volver a construir, ¿no? Entonces, mucha gente en ocasiones no considera importante la arquitectura. Una arquitectura sí, pero el arquitecto como tal, ¿no? Entonces, actualmente, como les comento, la arquitectura se ha vuelto una ciencia prácticamente importante y que la gente estudia demasiado. Anteriormente, ver doctorados de arquitectura los veías muy, muy pocos, los veías en allá cada universidad y actualmente ya son muchas universidades que manejan este doctorado. ¿Por qué? ¿Por qué manejan el doctorado de arquitectura? Por lo mismo, chavos, por lo mismo que están viendo que la arquitectura está volviéndose algo importante, ¿no? Porque obviamente no nomás es venir a hacer casitas, como gente piensa o opina, ¿no? Eh, obviamente sí, a veces decir, ojalá, ¿verdad? Que nomás fuera así de fácil, pero pues no. Entonces, al momento que hablamos del método científico en arquitectura, como decimos, podemos estudiar bastantes cosas, comportamiento de las personas, el conocimiento de la persona, estudiar a lo mejor lo que son las nuevas tecnologías, estudiar lo que son nuevos métodos, estudiar tendencias, ir viendo, ¿no? Entonces, ¿qué puedes hacer? Ahí vas buscando la información. Tu búsqueda de información va a ser, no sé, revistas, puede ser páginas web, infinidades, ¿no? Tú vas buscando donde tú consideras más importante obtener la información. No les digo libros porque es muy extraño encontrar libros que realmente sean lucrativos, que es que estén mandando cada vez que hay una nueva tendencia que lo manden, ¿no? Realmente se esperan a que haya cierta cantidad de tendencias nuevas y ya creen el libro y todo esto, ¿no? Y a veces las personas se les hace un poquito caro invertir en ese sentido y se les hace más práctico en internet, ¿no? Ahora sí que a consideración de cada quien. Un libro es muy bueno, claro que sí, pero en la actualidad cada vez la gente lo ve un poquito más obsoleto porque tú dices, en internet consigo la información, ¿no? Que yo soy amante de los libros, eso sí, por eso les digo, los libros son buenísimos, pero pues ya hay gente que no lo ve de esa forma, ¿no? Entonces, ahí vamos poniendo esta parte, ¿no? La búsqueda de la información. Entonces, pues te vas planteando el problema, porque primero buscas la información y no te planteas el problema. Porque para crear una investigación, primero tienes que saber si realmente tienes las bases, o sea, tienes la información apropiada. Si no tienes toda la información apropiada, ¿cómo no puedes hacer una investigación? O si tú estás viendo que te está costando mucho trabajo conseguir esa información, entonces no puedes hacer una investigación. ¿Por qué? Porque no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Te va a pasar como esa forma de que empiezas, le sigues, regresas y luego empiezas y te vas a estancar, ¿no? Por eso cuando dices, ay, ¿sabes qué? Sí hay bastante información, me metí en 3, 4 páginas muy interesantes, muy buenas, sí me va a servir, ok, sigues con tu investigación, ¿sabes qué? Planteas un problema, ¿cuál es el problema que tú ves, no? Ay, ¿sabes qué? Pues que las nuevas tendencias no me gustan o que la gente no entiende porque cada vez, porque existen nuevas tendencias, porque hay cambios, porque se mejora la arquitectura, ¿no? Entonces, porque como la gente no lo comprende, no lo entiende, tú dices, pues es que hay que darle a conocer, ¿no? Entonces el planteamiento del problema es que la gente desconoce el tema y tú obviamente, tú cómo vas a querer hacer, pues hacer que la gente lo conozca, ¿no? Pues es tu parte de tu investigación. De ahí nos vamos a la hipótesis. ¿A qué vamos? A que tú ya observaste, tú ya te diste cuenta que no vas, que cada cuando empieza a haber cambios en las tendencias de, no sé, arquitectura, en los estilos. Obviamente empieza a ver que cada vez hay más y más, ¿no? Estilos de arquitectura. Empiezas a, obviamente, ir a indagar en los temas. Ya después de eso creas tú una hipótesis, ¿no? Tú ya vas analizando lo que pasa a tu alrededor. Entonces, ¿qué eras una hipótesis? Mi hipótesis es que este concepto o las personas van comprendiendo, van entendiendo o no van entendiendo, no van a comprendiendo lo que es, ¿no? Porque a veces nos dicen, ay, hay un nuevo estilo y te dan el nombre y tú así de, ¿y eso qué es, no? Es como de, ¿y eso cómo se come, no? Creo que es así con que tú dices, sabe, ¿no? ¿Quién sabe cómo esté, no? Por eso ustedes cuando entran en arquitectura es de las primeras cosas que se les pide que aprendan, ¿no?
a saber cómo los estilos de arquitectura, para que vayan teniendo esa noción, vayan comprendiendo cómo es que ha evolucionado la arquitectura, cómo empezó y cómo sigue hasta la actualidad, ¿no? Y cómo es que actualmente te encuentras bastantes estilos. Antes un estilo duraba cada época, ¿no? Y ya, ahí se quedaba, ¿no? Entonces te ibas creando lo que es una hipótesis, ¿no? De lo que estás queriendo investigar, de cómo lo ves, cómo lo encuentras. De ahí nos vamos al objetivo de la investigación. ¿Qué vas a querer? ¿Qué resultado quieres, no? Saben que mi objetivo es que, como decíamos anteriormente, la gente comprenda, entienda lo que son los estilos de arquitectura o cómo es que la arquitectura va evolucionando y mejorando, ¿no? Entonces, tu objetivo es dar a conocer el tema. Podemos manejarlo de esa forma, ¿no? Dar a conocer el tema y que la gente lo comprenda y lo analice, ¿va? De ahí nos vamos a un esquema preliminar de trabajo. Chavos, el esquema preliminar de trabajo se ve muy así como que wow, el nombre, pero prácticamente es el sentido de lo que es un índice, es tu tabla de contenido, es poner ahí todo lo que va a contener el tema de forma ya específica, de forma ya, ahora sí que ya plasmada, de que tú vas a poner el tema principal con sus subtemas y de esa forma tú ya vas teniendo, ¿sabes qué? Pues voy a empezar con la selección de tema, ¿no? Entonces, que cuando el momento de crear tu tabla de contenido, ¿qué es lo primero que vas a poner? Es el planteamiento de problemas. De ahí vamos a poner lo que es tu hipótesis, de ahí lo que es tu objetivo y de ahí lo demás que es el contenido, ¿no? El tema que estás investigando, los subtemas que tienen. Obviamente, para llegar a la hipótesis que tienes y para llegar a completar tu objetivo, es importante analizar con qué herramientas vas a trabajar, ¿no? Y por final, el cronograma de actividades. El cronograma de actividades, chavos, se pone al final porque esa parte es donde tú ya como ya empezaste la investigación, ya es fácil decir, ¿sabes qué? Empecé tal día, la continué tal día y también puedes finalizar tal día. Realmente en cronograma de actividades es donde vas plasmando actividad, como lo dice, actividad por actividad que haces en tu investigación. Eso te ayuda a tener un mejor control de cuánto tiempo te está llevando cada etapa, cada proceso de la investigación. ¿Va? Pero bueno, empecemos con el tema, porque quería empezar de ahí para irles explicando un poquito de lo que es esto, pero vamos a ver. Vanessa, por favor, ¿nos ayudas? Método científico. Objetivo. Reconocerás los elementos teóricos de la ciencia a fin de relacionarlos con el estudio e investigación en las ciencias sociales. Contenido. 1. Concepto y características. 2. Elemento. 3. Etapas. 4. Aplicación. Muy bien. Marco, ¿nos ayudas? Sí. Concepto de método científico. Según la definición de Kerlinger, el método científico se entiende como el estudio sistemático, controlado, empírico y crítico de preposiciones hipotéticas acerca de presuntas relaciones entre varios fenómenos. Hay dos tipos de pilares básicos del método científico. El primero de ellos es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona. Este pilar se basa esencialmente en la comunicación y publicidad de los resultados obtenidos. El segundo pilar es la falsibilidad, es decir, que toda la proposición científica tiene que ser susceptible para que de ser falsada, esto implica que se pueda diseñar experimentos que en el caso de dar resultados distintos a los predichos negarían la hipótesis puesta a prueba. Muy bien, gracias. Como les decía, chavos, esta parte, primero vemos la ciencia, ¿no? Y aquí hablan del método científico como tal. Bueno, ya lo vimos anteriormente. Esto nos ayuda ya de forma que ya sepas cómo, ¿no? ¿Por qué método vas a trabajar?
por qué plataforma vas a empezar a hacer una investigación, ¿no? El método científico, como dice, estudia la parte sistemática, ¿no? Es una parte sistemática. ¿Por qué? Porque lleva una parte controlada, ¿no? Lleva números, no nomás es decir, ay, yo hice esta investigación y yo compruebo que es real, nomás porque se me antojó, ¿no? No. Tienes que llevar, ahora sí que una parte numérica, donde decir, sabes que yo creé tantas entrevistas o creé tantos cuestionarios, creé tantas encuestas, revisé tantos documentales, donde tú puedes decir, hice tanto, ¿no? Pero tú puedes comprobar que fue 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué? Para que cuando tú puedes decir, sabes que lo hice la investigación y esto fue lo que me salió, puedas ahora sí como decir, tener una prueba, ¿no? Y obviamente aquí por eso habla del estudio controlado, es la forma en que tú puedes controlar, a lo mejor no puedes controlar la lectura, no, pero sí puedes decir, leí tantos documentales, ¿no? Y tengo la prueba de que leí tal documental. Lupita, ¿le sigues, por favor? Concepto de método científico. Recoger Bancón. Definición de método científico según de la siguiente manera. Observación, introducción, hipótesis. Probar la hipótesis para experimentar demostración o frecuencia. Refutación de hipótesis. Conclusiones. Por el método científico se entiende el mecanismo que utilizan los científicos a la hora de proceder con la finalidad de exponer y confirmar sus teorías. Teoría científica, destinadas a explicar de alguna manera los fenómenos que observamos, deben apoyarse en experimentos que cientifiquen su validez. El pilar básico del método científico es la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento. Gracias. Como aquí lo dice, o sea, obviamente tienes que estar haciendo el mismo proceso, como anteriormente les he mencionado, o sea, vamos a hacer una observación del comportamiento de las personas. ¿Qué haces? Obviamente tienes que hacer una entrevista a bastantes personas y de ahí vas a decir, sabes que ya la hice a 50, de estas 50, pues me quedo con 20, ¿no? Pues sí, pues a los otros 20 les vuelves a repetir el proceso, a lo mejor ya con unas preguntas más específicas. Entonces, ¿sabes qué? De estos 20, he visto que no todos tienen conocimiento, me quedo con 10, ¿no? A esos 10 les vuelves a crear a lo mejor otra nueva entrevista con otras preguntas más específicas y ahí vas, ¿no? Vas así disminuyendo. Entonces tú dices, ¿sabes qué? Mi primer grupo de 50 terminó en 10 y llegué con la conclusión que 50 pasa esto, con 20 pasa esto y con 10 pasa esto, ¿no? ¿Qué pasa? Pero sabes que no es suficiente. Tienes que volverlo a repetir, pero no en el mismo lugar. A lo mejor tú ya agarraste a la gente que te encontraste, no sé, en el jardín y ellos se los hiciste, ¿no? Ahora, ¿sabes qué? Vete a las rancherías, vete a las comunidades que están lejos y hazle la misma entrevista, ¿no? Entonces ahí empiezas a ver cómo cómo se comporta una persona, a lo mejor que lo encuentras en una cierta zona, a otra persona que lo encuentras en otra zona muy diferente, ¿no? Entonces, cuando hacemos una parte de una investigación, es muy importante ir analizando este sentido, ¿no? Es como les comentaba, chavos, bueno, más bien, es como cuando tienes clientes, ¿no? Hemos hablado del sentido de que toda la humanidad va evolucionando, ¿no? En la actualidad, un cliente ya no es como el cliente de antes, ¿no? El cliente de antes era el que llegaba y te decía, hazme esto y se acabó, ¿no? Ya cuando te lo hacía decían, ay, ve cómo me dejó ahí, no, pues ya que se le hace, ¿no? Y ahí se quedaban, ¿no? Si ellos podían, mandaban a traer a un albañil y ya, arréglame ahí, es que me le dejó así, pero así lo dejó porque tú se lo pediste, ¿no? Pero a lo mejor el cliente, pues nuevamente no va a aceptar que él se equivocó, simplemente lo va a dejar, ¿no? El cliente actual ya no es así, chavos. El cliente actual ya llega y no te dice, eh, pues es que no, ya no llega y te dice eso, ¿no? El cliente actual ya llega y así del sentido de,
¿sabe qué? Quiero hacer una casa, pero tengo tal terreno, pero mi concepto es así. ¿Qué opina usted? Casi te están pidiendo la opinión para ver si tú apruebas o no apruebas el diseño. Si en el momento en que tú, por quererlo cumplir, el capricho, el antojo, dices, no, sí, su idea es padrísima, hay que hacerlo, no me le modificaría poquito, ¿no? Pero pues no le explicas el por qué le vas a modificar. Van a decir, no, es que uno les pide algo y ellos hacen lo que les da su gana. Y empiezan la parte de las quejas, ¿no? El cliente de hoy es más exigente, más conflictivo en forma general, se los digo, chavos. ¿Y qué pasa? Que obviamente pues el comportamiento la gente va cambiando, ¿no? Entonces por eso la parte de las investigaciones es muy importante. ¿A qué vas? A que tú sabes que como el comportamiento de una persona que vive en ciudad no es el mismo que una persona que vive en una comunidad rural, ¿no? Entonces, si el cliente es una comunidad rural, tú sabes que tu comportamiento con él no puede ser el mismo que tu cliente que vive en una ciudad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ambos exigen, pero de diferente forma, ¿no? El cliente que vive en ciudad ya se siente arquitecto. Él ya llega a decirte, ¿sabes qué? Yo quiero una casa con cimientos aquí, con esto, lo otro. ¿Por qué? Porque él ya vio una casa que le gustó, porque estuvo checando en internet, porque ya vio planos y ya, se siente arquitecto, ¿no? Y ese tipo de clientes es complicado, ¿por qué? Porque a lo mejor si tú le haces la casa tal cual como él te la pidió, viene la parte de, no, pero es que ¿cómo es posible que si él sabía que no se podía, por qué lo hizo? Y esa parte, ¿no? Es que no es buen arquitecto, no supo darme mi opinión. Bueno, empezamos, ¿no? Y el cliente de zona rural, ¿qué hace? Él llega y te dice, que yo confío en ti, yo la verdad, yo no sé, mira, mi idea es esta. ¿Te la echas? No, sí. Perfecto, ¿no? Entonces, es como la forma en que se comportan las personas. Y es muy importante siempre ver eso. Por eso es que dicen, hay que estar estudiando, ¿no? Viendo el comportamiento, ver esto, siempre seguir repitiendo el proceso, ¿no? Siempre va a ser lo mismo, chavos. Tienen que estar estudiando, analizando todo lo que pasa a su alrededor y siempre va a ser como un proceso repetitivo. Entonces, cuando hacemos este tipo de investigaciones, es importante este aspecto, ¿no? Ir analizando qué es lo que se estudia y cómo se estudia, ¿no? Obviamente el cliente, como decimos, hasta se pongo un ejemplo de clientes, es como lo mismo, estamos estudiando su comportamiento, la forma en que actúan, la forma en que lo llevan a cabo. No digo, no es lo mismo, obviamente una persona que se siente que ya es